Porque no sé si luego yo voy a poder admitir gente. A lo mejor es buena idea que tengáis otra abierta por ahí. Me meto por el móvil. Si yo estoy con la cháchara, a lo mejor no me doy cuenta. Alguno de los de Madrid se suele conectar luego ya un poco más tarde. Pero no siempre. Es importante cogerlo desde el principio. Hay que cogerlo. La presentación. No, al principio no. Me meto como en la cuarta, quinta diapositiva, me meto ya con la complejidad, con el Shannon Complexity. Al principio va a ser un poco la introducción, simplemente. Es muy breve de procesos y de grafos, de eje y tal. Inés también. Hola. Hola, Inés. Hola. Bueno, como hay trasiego de gente, voy a cerrar y si queréis ir. Vale. Javier, gracias. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy bien. ¿Habéis empezado aún? Aquí estábamos esperando a ver si... Ay. Ave María Purísima. Pecado concebida. ¿Cuántas veces, hijo mío? Una. Los jóvenes no saben qué significa. Lo que se han perdido. Sí, Se sobre han todo. criado en la represión. Venga, ellos, Álvaro. Empezamos. Que hoy el tema es un poquito denso en alguna parte, entonces era importante que la gente estuviera desde el principio. A ver.
Bueno, no hay nada como empezar para que vayan viniendo después. ¿Esto cómo se quitaba la presentación mala? Creo que a los 3 puntos que te salían. Ah, esta ya. Parece ser. Ah, vale, ya, se ve ya. No, Bueno, no, no la ahora veis. se ve. Pues yo no sé qué ha pasado. Ahora se ve el chat que tienes. Ahora sí, se ve así. ¿Se ve bueno? Sí. Ah, vale, pues a La habrá cambiado. Vale. Vale, pues la veis bien entonces. Vale, buenas tardes. Hola a todos. Vamos a empezar, vamos a hablar hoy sobre una última investigación, un último trabajo de investigación que hemos realizado. Estamos ahora mismo ya en la escritura del artículo, está ya cerca de estar finalizado, nos ha ayudado mucho los ingenieros de la Escuela de Telecomunicaciones. Bueno, lo he titulado Propiedades en red funcional en esquizofrenia y bipolares y pacientes bipolares. Y la novedad de este trabajo es que hemos estudiado algunas medidas, aunque hemos estudiado algunas medidas que ya hemos tratado en algún otro artículo, lo hemos complementado con alguna otra medida, como esa de complejidad. Lo he titulado conectividad y complejidad. Y luego también hemos aumentado la densidad. Vamos a replicar algunos datos precedentes. Y el número de casos. Y el número de casos también. Pero bueno, esto lo cuento todo ahora. Vale, inicialmente una pequeña introducción. Quería partir de lo más básico, de la electroencefalografía, para los que pudieran ver el vídeo y les resultara un poquito más ajeno, pero muy breve. Y no vamos ya a los parámetros que vamos a usar, que quizás la cosa un poquito más novedosa y que es un poquito más densa y que voy a intentar ser algo didáctico a ver si se entiende. Bueno, ¿por qué utilizamos electroencefalografía? Es una herramienta que utilizamos habitualmente en el grupo. Bueno, pues porque nos interesa la actividad cortical coordinada, que es muy rápida en el cerebro, en cuestión de milisegundos, y a la cual subyacen las funciones mentales. Bueno, pues en las patologías, en las enfermedades mentales, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, bueno, pues vamos a estudiar en detenimiento pues, algunos de los parámetros que están relacionados con esa actividad coordinada de forma global. Utilizamos parámetros de teoría de grafos. ¿Por qué? Bueno, una muy breve introducción a conceptos básicos de grafos, también para los que os resulte un poquito más ajeno. Bueno, pues los grafos, una forma de estudiar redes, en este caso el cerebro como red, en el que podemos subdividir en nodos y aristas, básicamente. Aquí tenéis algunos ejemplos sacados de un artículo, pues de nodos que pueden ser células, neuronas, pueden ser los propios electrodos que utilizamos para recoger información y que se conectan a través de aristas unos con otros. Están más o menos conectados, hay distintas distribuciones de conexión. Y básicamente esas distribuciones que se pueden estudiar de muy diversa forma. Hay algunas de las medidas, algunas de ellas ya os sonarán de estudios anteriores, de otras presentaciones, el coeficiente de agrupamiento, el clustering coefficient, el small world, el path length o vía de conexión. Bueno, ¿por qué teoría de grafos? Bueno, porque nos dan propiedades globales. Nos podemos medir relaciones de conectividad, de agrupamiento, de segregación de grupos de nodos interconectados en regiones cercanas o más lejanas. Nos dan medidas pues, globales de toda la red. Y luego también pues, permiten aprovechar las características de la electroencefalografía en cuanto a alta resolución, cómo cambian estas distribuciones de red, de forma que estudiamos esa red global. Bueno, en estudios previos que hemos hecho con estas herramientas, bueno, pues como sabéis, utilizamos habitualmente la tarea P300, la tarea Oddball, son 3 estímulos entre los cuales el sujeto tiene que responder a uno de ellos, que es el objetivo.
y lo estudiamos en pacientes esquizofrenia bipolares, pues bueno, los mecanismos subyacentes, alterados a una tarea cognitiva de este tipo a través de esa electroencefalografía. Solemos utilizar o estudiar dos ventanas. Esa tarea Oddvall lo podemos subdividir en fragmentos antes y después de la presentación de un estímulo y hasta después de la respuesta, de la aparición del potencial P300. Y bueno, pues habitualmente estudiamos la ventana preestimular, que ocurre antes de que aparezca el estímulo. Todo eso lo promediamos para cada vez que aparece el estímulo, y también estudiamos qué ocurre después en relación al preestímulo, es decir, la modulación, cómo cambia la red desde que aparece hasta que se responde, hasta que aparece el potencial evocado. ¿De acuerdo? Bueno, algunos parámetros, algunos resultados que hemos obtenido previamente que pueden estar relacionados con el trabajo que presento hoy. Bueno, pues un aumento del coeficiente de agrupamiento, el clustering coefficient, en esquizofrenia. Algunos trabajos como el de Javier Gómez Pilar, de 2017, bueno, pues determina que hay una mayor segregación de red en la ventana preestimular. Pero bueno, para que se entienda bien, ¿qué es eso del clustering coefficient? Bueno, pues es la relación entre, aquí he puesto una pequeña definición, relación entre el número de triángulos en los que se incluye un nodo y el número total de triángulos posibles que incluyen al nodo. Por ejemplo, si tenemos estos dos nodos de aquí más abajo, bueno, pues solamente estar en un triángulo de conexiones. Sin embargo, podrían estar en muchos más triángulos. Bueno, pues esa es la capacidad de agrupamiento de esos nodos. Bueno, pues este parámetro nos indica pues, el grado de agrupamiento que tienen los nodos como conjunto. Bueno, algunos resultados estos son del artículo de Javier, pues sin entrar muy en detalle, porque tampoco me quiero parar mucho en esto, me pararé más en los resultados de hoy. Bueno, pues en pacientes tienen un mayor coeficiente de agrupamiento que los pacientes en esa ventana preestimular de la que hablábamos antes. O sea que hay una especie de hiperactivación, pero bueno, de todo eso hablábamos ahora. Otro resultado también precedente de nuestros estudios, como este de Benjamín C. Cañas, es el aumento de la connectivity strength, de la fuerza de conectividad. Bueno, se ha determinado en este artículo que hay una mayor conectividad de red en la ventana preestimular, tanto en la banda Z como en todas las bandas de frecuencia. Podemos estudiar algunos parámetros en cada una de las agrupaciones de banda de frecuencia, o podemos coger todo el espectro de frecuencias en su conjunto. Es a lo que se refiere aquello de broadband. Y además de que ahí en la ventana preestimular, antes de que aparezca el estímulo, hay una mayor conectividad en pacientes, también hay una menor capacidad de modulación de la banda Z. Bueno, ¿qué es esto de la conectividad strength? Pues básicamente la fuerza de conexiones. Cada uno de los nodos se va a interconectar con más o menos nodos y con más o menos fuerza. Bueno, pues todo esto se puede determinar una puntuación de toda la red, etc. ¿De acuerdo? Bueno, aquí algunos son resultados del trabajo de Benjamín, donde también, sin pararme mucho, pues se puede apreciar una mayor actividad preestímulo aquí arriba, entre pacientes y controles, y una menor capacidad de modulación de esa conectividad. Esta medida la vamos a volver a usar en este trabajo y vamos a intentar replicar estos resultados. Bueno, como conclusión, bueno, pues podemos plantear de estos trabajos una posible hipersincronía de la red funcional anterior a esa estimulación de tarea. O sea, ya de partida, los sujetos, antes de que les aparezca un estímulo en la tarea P300, ya están hipersincronizados, hiperconectados, presentan una hiperconexión, una hiperconectividad que puede tener sus repercusiones. También hemos encontrado que hay una relación con menor modulación de otra medida que hemos utilizado habitualmente, que es la entropía de Shannon, la entropía espectral. Esto se ha replicado además varias veces. ¿Qué es esto de la entropía? También muy brevemente, porque en el artículo de hoy, en el trabajo de hoy, también vamos a hablar un poquito de entropía, aunque de otro enfoque.
La entropía espectral es una medida de irregularidad de la señal. En sus bandas de frecuencia, cuando un sujeto realiza una tarea, pues puede tener su señal mucho más ordenada en una o pocas bandas de frecuencia, que es lo esperable cuando se resuelve una tarea, que se reordene la red en unas pocas bandas de frecuencia que son más eficientes para responder a esa tarea y resolverla, o tener una señal más desordenada, más amplia, más difusa en diversas bandas de frecuencia. Eso es lo que mide la entropía espectral. Bueno, este es uno de los trabajos de replicación de Vicente Molina de 2018. Aquí vemos pues, una mayor entropía, una menor entropía en pacientes, y luego vemos la relación, en este trabajo de Javier Gómez Pilar, vemos la relación que hay entre la modulación de la connectivity strength, de la fuerza de conectividad, con la entropía, con una menor capacidad de entropía de modulación de entropía. Bueno, estos resultados también hemos comprobado en algún artículo, como en el de Benjamin, que son específicos para la esquizofrenia a nivel preestimular. No hemos encontrado alteración en bipolares. Y tampoco hemos descartado con algunas estrategias que tuvieran relación el tratamiento antipsicótico. Algunas estrategias que también vamos a utilizar en el trabajo actual. Vale. Bueno, algunas limitaciones previas de estos estudios. Pues en primer lugar, el tamaño de la muestra, porque tampoco estaban mal los tamaños de la muestra, creo, pero pues, siempre se puede mejorar. Estos son los números de algunos de los trabajos que he mencionado, 57 pacientes y 59 controles en el trabajo de Javier, 79 y 29 pacientes respectivamente de esquizofrenia y bipolares, y 63 controles en el de Benjamín de Acañas. La densidad de los electrodos también. Hemos utilizado anteriormente muestras o recogidas de electroencefalografía de 17 electrodos y de 29, pero ya estamos utilizando 64 electrodos. Y bueno, un punto clave es que algunos parámetros de red, seguramente los ingenieros saben mucho mejor calcular cuáles son más sensibles o menos sensibles, pero sí son sensibles a esa densidad de los electrodos, o sea, son más o menos fiables sus valores en función de una mejor densidad. Bueno, sobre todo uno de los parámetros que vamos a utilizar, que ahora a continuación paso a describir, que es la complejidad gráfica de Shannon Graph Complexity. Bueno, pues esto en el presente trabajo pues vamos a intentar mejorar la muestra. Ahora, más adelante os daré los números que hemos incluido y también unos registros de mayor densidad, que os he anticipado que son 64 electrodos. Bueno, aquí empezamos un poquito más en lo duro, que sería el concepto de entropía de complejidad, de complejidad gráfica de Shannon. Bueno, ¿por qué utilizamos esta medida? Bueno, pues nos puede ayudar a entender algunos sustratos. Es un pasito más para comprender algunos resultados en otros parámetros anteriores. Ahora iremos viendo cómo. De esa posible hipersincronía que ya planteábamos y que apoya nuestros resultados precedentes. Es una medida de complejidad de red. ¿Y qué es esto de la complejidad? Bueno, pues es una medida de la distribución de los pesos de cada uno de los enlaces, de las conexiones que veíamos en las redes. Bueno, que representan, en cierto modo, las vías de las redes neurales. Aquí tenemos la fórmula, la fórmula simplificada, obviamente, en sus dos principales componentes de la entropía, de la complejidad gráfica de Shannon, que son H y D. Sus dos componentes son H es la entropía, ahora volvemos al concepto de entropía, luego hablaré un poco más, la entropía gráfica de Shannon, que es una medida de desorden. Lo que pasa es que en vez de plantearnos la entropía en términos de frecuencia, de bandas de frecuencia, nos la vamos a plantear en términos de dispersión de las conexiones. Y la medida D,
que es desequilibrio estadístico, que yo sinceramente todavía no termino de entender bien, pero bueno, parece que tiene una relación inversa con respecto a la H. Parece que mientras que la H es de desorden, la D parece que va al contrario de la H. Es como de lejos está estadísticamente del equilibrio que mide esa complejidad. Un sistema altamente complejo es un sistema en equilibrio. En esa DH. Esto no me corre. Bueno, para entenderlo he traído esta figura de un artículo ya antiguo de Tononi que plantea este concepto de complejidad de Shannon, donde pues, vemos en los dos ejes el eje de complejidad, que puede ser mayor o menor, y de regularidad u orden del sistema. Ahora vamos viendo un poquito qué es lo que significa todo. Bueno, podemos tener dos tipos de sistema, de redes. Una red de baja complejidad, donde los valores de SGC serían aproximadamente 0, o sea, estaríamos en la parte baja del eje vertical, donde tendríamos dos opciones. Vemos que hay dos dibujitos, estos amarillos de aquí. Bueno, pues hay dos opciones de estar en la parte baja de la figura. Bueno, puede haber una red de alta regularidad, es decir, de baja entropía, que correspondería, por ejemplo, a un cristal donde sus átomos están perfectamente ordenados, por lo tanto la entropía sería mínima, no hay desorden, sería máxima en su contra la D. Bueno, pues esto sería una de las opciones de baja complejidad, un sistema altamente regular u ordenado. Y la otra opción sería lo contrario, un sistema muy aleatorio. Sería el de alta entropía, que por ejemplo sería un caso ideal. Ahí tenemos la entropía máxima, un valor de 1. Yo creo que esto se entiende bien, ¿verdad? Por otro lado, podemos hablar de una red de alta complejidad, al contrario, cuando nos vamos al valor máximo de SGC, que es 1. En este caso, hablamos de equilibrio entre ambos extremos que mencionábamos ahora mismo, aleatorización y regularidad. Esto es lo que definiría un sistema altamente complejo, que correspondería con la red cerebral humana, donde pues, tenemos elementos de ambas características. Tenemos elementos que existirían partes más regulares, como por ejemplo una red troncal, el backbone que llamamos, que sería una red, un menor número de conexiones en esta red con pesos de enlace de alto valor, es decir, mucho más ordenados, mucho más regulares. Mientras que también, por otro lado, tendríamos las vías secundarias, que sería un mayor número de conexiones, en este caso con pesos de enlace de menor valor, es decir, una distribución mucho más aleatoria. Como veis, o sea, el equilibrio entre ambos elementos es lo que nos lleva a esa máxima complejidad, que es la parte del cerebro de arriba de la figura. ¿Se entiende esto? ¿No? Quizás si dices en qué consisten los pesos de enlace. Bueno, los pesos de enlace, me sugiere Vicente que explique un poco mejor los pesos de enlace. Los pesos de enlace es la fuerza de conectividad, al fin y al cabo. Es con qué fuerza están conectados unos nodos con otros. En nuestro caso hacemos el análisis utilizando como nodos los canales o electrodos, pero bueno, en otros sistemas pueden ser otros elementos. Bueno, ¿en qué nos puede ayudar esta medida, este parámetro? Bueno, pues para entender un poco mejor, ahora vemos cómo, los sustratos de esa posible hipersincronía de red. Bueno, aquí podemos responder un par de dudas. ¿Aumenta o disminuye la complejidad de un sistema? Ya sabemos que puede haber una hipersincronía, pero ¿qué ocurre en cuanto a la complejidad? ¿Aumenta o disminuye? Y además, en el caso de disminuir esa complejidad, ¿nos iríamos hacia cambios locales de esa red más troncal o hacia cambios en esa otra parte más amplia y no localizada de vías secundarias? Bueno, pues eso podría ser una pregunta interesante para adentrarnos y responderla.
Hay algún estudio previo, como por ejemplo este de Javier, de la medida de complejidad, en el que determina una menor capacidad de cambio en esquizofrenia. Nosotros también replicaremos esto a continuación. Bueno, independientemente de esto, hay dos posibilidades. Nos podemos encontrar con dos posibilidades en nuestros resultados, aunque ya os he adelantado hacia dónde van a ir. Bueno, puede haber un incremento de la complejidad con la tarea, que la tarea lleve a un mayor equilibrio, o que los pacientes puedan tener alteraciones con respecto a los controles, etc. Y también puede ocurrir que disminuya la complejidad. En el caso de disminuir, es decir, nos vamos a la parte baja de la tabla, estamos en un punto superior de complejidad, pero descendemos. ¿Hacia dónde desciende? ¿Hacia dónde descendemos? Hacia una estructura más aleatoria, hacia una estructura más ordenada. Bueno, pues ¿cómo podemos determinar hacia cuál de los dos lados? Pues precisamente estudiando ese otro parámetro, la H, que es uno de los componentes de la complejidad y que, como veis, en el gas ideal es máximo, en el cristal es mínimo, pues nos va a determinar hacia dónde de las dos posibilidades nos vamos. Bueno, un descanso. Vamos a cosas un poquito más sencillas. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Pues, en primer lugar, replicar los resultados con CS, con Connectivity Strength, con la fuerza conectiva. Está alterada, hemos determinado anteriormente de alterada en esquizofrenia y también en bipolares. Aumentamos la muestra y la densidad de electrodos en este caso. Un segundo objetivo es relacionar estas alteraciones en la fuerza conectiva con esta medida de complejidad de red. Vamos a intentar determinar cuáles son los fundamentos de esas alteraciones. Vamos primero a determinar si hay alteraciones en cuanto a complejidad en pacientes con respecto a los controles, tanto en la ventana preestimular como en la capacidad de modulación de respuesta de la red. Y bueno, pues nos puede dar información para determinar un poco mejor cuáles son los sustratos de esas alteraciones en cuanto a fuerza conectiva, que también estamos replicando. Lo vamos a estudiar en las medidas que son habituales en nuestros trabajos, que es en esa ventana preestimular, la diferencia entre la ventana preestimular y la respuesta, que es lo que llamamos modulación, durante la tarea P300. Y luego también hemos elegido dos bandas de frecuencia. La banda Z, que es también habitual en los trabajos precedentes, en la que hemos dado resultados significativos, y también en esa banda amplia, que incluye muchas otras bandas de frecuencia. Un tercer objetivo, vamos a buscar la relación que pueda tener con la clínica y con la cognición de la enfermedad. Solamente aquellos parámetros que estén alterados en pacientes, vamos a estudiar la relación que pueda tener con la sintomatología, estudiada a través de la PANSS, la BNSS, y el rendimiento cognitivo, estudiado con la VAX. Y por último, también vamos a estudiar el posible rol del tratamiento antipsicótico, con las estrategias, los diseños que solemos hacer habitualmente, que es estudiar a pacientes bipolares que están tomando o no el tratamiento antipsicótico, y también haciendo un análisis de correlación con la dosis, los equivalentes de clorpromazina en todos los pacientes con esquizofrenia y bipolares que toman antipsicótico. Bueno, en cuanto a la muestra, tendríamos, estos son los números, aumentamos significativamente, tenemos 131 pacientes con esquizofrenia, los cuales 98 son crónicos y 33 primeros episodios, tenemos 46 bipolares y 92 controles. En cuanto al tratamiento antipsicótico, pues la totalidad de los pacientes con esquizofrenia están tomándolo, y 28 de los 36, de los 46, perdón, se ha ido 10 bipolares que son 46 en realidad, lo están tomando.
La evaluación, por las herramientas que ya he mencionado, además de entrevistas para obtener datos sociodemográficos, pues la sintomatología positiva la hemos evaluado con la escala positiva de la PANSS y la sintomatología negativa con la BMS. La cognición, pues el cociente intelectual con el WISE, como habitualmente, y las 6 puntuaciones de la VAX, que luego mencionaré que las redujimos a un solo factor, a una sola puntuación a través de un análisis de componentes principales. El registro del electroencefalográfico, pues también un poco el preprocesado que es habitual. En este caso tenemos 64 canales, hemos ganado en densidad. 2 de ellos son para electroculografía. La tarea P300, hacemos un filtrado para la limpieza, también utilizamos para la limpieza un ICA, que nos permite seleccionar aquellos componentes que corresponden más a artefacto y eliminarlos. Hemos hecho la segmentación a un segundo, 300 milisegundos precedentes a la aparición de cada estímulo, que es lo que va a definir la ventana preestimular, y luego en esos otros 700 milisegundos posteriores a la aparición del estímulo también definimos una ventana que sería la ventana de respuesta, que es la que nos va a permitir calcular la modulación. Y bueno, pues también haremos un rechazo de los segmentos ruidosos por estas y otras técnicas. El análisis estadístico, pues bueno, para los distintos objetivos hemos utilizado estas herramientas estadísticas. Un análisis, hemos utilizado un modelo multivariante lineal general para estudiar las diferencias entre grupos con una corrección Bonferroni. La variable independiente es el grupo, los 4 grupos que hemos definido. La variable dependiente son los parámetros de red y las covariantes son edad y sexo. Eso para los 2 primeros objetivos, para estudiar las diferencias entre grupos. También el segundo objetivo, que está relacionado o para estudiar concretamente la relación entre distintos parámetros de red y también para estudiar la relación con la clínica y con la cognición, pues hemos empleado los modelos de regresión. Además de ese análisis de componentes principales que mencionaba antes para reducir las puntuaciones VAX a una sola, hemos hecho dos análisis o 2 tipos de análisis de modelos de regresión, donde en el primero la variable dependiente es la fuerza correctiva, la medida de connectivity strength, y en la variable independiente es la medida de complejidad. Y los otros modelos de regresión son en los cuales la variable dependiente son la sintomatología y la cognición y la independiente la connectivity strength. Y por último, para descartar el efecto del antipsicótico, bueno, pues hemos contrastado los grupos de bipolares que toman y no toman antipsicótico, pues utilizando un análisis de contraste no paramétrico, la U de Mann-Whitney, y la correlación pues con el coeficiente de Pearson. Bueno, además pongo aquí un poco la chuleta para que no se nos olvide de lo que significa la modulación, que es la resta entre respuesta y la ventana de respuesta, los valores de la ventana de respuesta menos los valores de la ventana preestimular. Por lo tanto, los valores de modulación positivos serán aquellos en los que el valor de respuesta sea mayor que el preestimular, los valores negativos de modulación es a la inversa y modulación cero pues es que no hay cambios entre respuesta y preestimular. Bueno, nos metemos a los resultados de todo esto. Una primera presentación de resultados es simplemente las diferencias en las variables sociodemográficas, cognitivas y clínicas, para ver un poco qué diferencias hay en nuestras muestras. Esto se hizo con un análisis de ANOVA o un H cuadrado. Hay diferencias significativas en edad. El grupo de crónicos y de bipolares es significativamente mayor que los controles sanos. Y los primeros episodios son también significativamente menores que las otras 2 muestras de pacientes. En cuanto a la educación, los controles, los crónicos tienen una menor educación, menor nivel educativo que los controles.
En cuanto a la dosis, pues los crónicos tienen mayores valores de equivalentes de clorpromacina. La duración de la enfermedad también es superior en los crónicos y en los bipolares respecto a los primeros episodios, esto es lógico. Y también presentan los pacientes con esquizofrenia, tanto crónicos como primeros episodios, mayores puntuaciones de sintomatología negativa que bipolares. Y en cuanto al rendimiento cognitivo, pues aquí tenéis todo significativo, casi todo significativo, con un peor rendimiento cognitivo de los pacientes respecto a los controles en casi todas las dimensiones, incluido el factor, la medida de factor que engloba a todos. Bueno, los resultados de red. O sea, aquí tenemos la figura principal, una de las figuras principales de nuestro trabajo. Vamos a ir como tiene mucha información, vamos a ir desglosándola poco a poco, cada uno de sus elementos. La columna izquierda, las figuras del lado izquierdo, corresponden a los valores de los parámetros para cada uno de los grupos en la ventana preestimular. ¿Qué podemos observar aquí? Pues los recuadros rojos, las líneas superiores rojas, significan donde hay diferencias significativas y entre qué grupos hay diferencias significativas respectivamente. Bueno, en la parte superior podemos ver que en la banda amplia, en el broadband, hay una mayor sincronía de red en pacientes con esquizofrenia frente a controles, tanto crónicos como primeros episodios. Es decir, aquí ya estamos replicando los resultados precedentes de una hipersincronización, unos mayores valores preestimulares antes de que aparezca el estímulo en la tarea. En la segunda fila vemos los valores de complejidad, los valores de SGC, donde vemos que hay una menor complejidad en los valores de esquizofrenia frente a los controles. Si recordamos la figura que presentaba hace un momento, luego la pondré más adelante también para que la tengamos de apoyo, estaríamos en la parte baja de la figura del tonón, donde teníamos dos posibilidades, del gas ideal o del cristal. Bueno, pues hay una menor complejidad en esquizofrenia que los controles, están más abajo, más alejado de la estructura más compleja que caracteriza al sistema cerebral equilibrado. En cuanto a la H, que es esa otra medida relacionada con la medida de complejidad, la H que es la entropía, bueno, pues encontramos un mayor desorden en pacientes que en controles. Esto ya nos está apuntando hacia uno de los dos lados. Estamos en la parte baja de la figura, esa figura amarilla de Tononi. Bueno, pues está empujando hacia el lado izquierdo de la figura, que era donde estaba el gas ideal. Hay un mayor desorden de esa actividad. Y en el lado derecho, en la columna derecha, tenemos los valores de modulación, respuesta menos preestímulo. ¿Qué tenemos? Una menor modulación en pacientes con esquizofrenia, en la parte superior, en pacientes con esquizofrenia, pero también tanto en crónicos como en primeros episodios, incluso también en bipolares. O sea, estamos replicando de nuevo resultados precedentes. Y ahora con las nuevas medidas de complejidad, bueno, pues también encontramos una menor modulación. En este caso son valores negativos, que significa que van hacia abajo en esa figura de Tononi, va de más complejo a menos complejo, pero la capacidad de modulación es igualmente inferior en pacientes que en controles, en este caso solamente los crónicos. Y también hay una menor modulación en el índice, en el parámetro H, que es el de entropía gráfica. O sea que hay una menor capacidad de cambio también en los pacientes, en este caso crónicos también. Vale, lo vamos a ver también desde otra perspectiva que yo creo que va a complementar lo que acabo de explicar y lo vamos a entender mejor. Aquí tenemos la tabla de
de valores de los distintos parámetros para los distintos grupos. Bueno, pues vamos a ir también desgranándolo un poco. En primer lugar, nos interesa mucho saber la respuesta normal sana de los controles, qué ocurre en los controles sanos. Bueno, pues hay una modulación positiva. Eso significa, estamos en la Connectivity Strength. Además, he puesto esta clave de verde para que no se nos olvide que el verde es Connectivity Strength. Bueno, pues la modulación es positiva, lo que conduce a una mayor sincronía de red con la tarea. Estamos hablando ahora de modulación en la parte superior. En la parte de esta segunda flecha me he colado. La segunda flecha es la preestimular, la que está aquí más abajo, que es que simplemente hay una menor. Tenemos aquí el 0,33 en pacientes y 0,30. Hay menor respuesta en la ventana preestimular en cuanto a sincronización de red. Sí, pero bueno, está aquí puesto igualmente. Simplemente se me había colado una flecha ahí que no debería estar. Leyendo un poco los resultados de los pacientes, pues lo que significa es que hay un menor cambio en todos los pacientes en comparación a los controles sanos. Aquí vemos como 0,01 y en controles es 0,036. Y también hay una menor sincronía de red que lo que estaba diciendo hace un momento, tanto en crónicos como en primeros episodios, con respecto a los controles en esa ventana preestimular. Vale, esto en cuanto a los valores de Connectivity Strength, de fuerza conectiva o de sincronización, sincronía global, etc. En cuanto a la entropía, no, complejidad, lo he puesto en estos tonos más morados. ¿Cuál es la respuesta normal? Ahora sí, ahí tenemos la respuesta, la modulación en Z y en broadband, en la banda amplia. Bueno, en este caso la modulación es negativa, lo que significa que decrece en complejidad con la tarea. Es decir, vamos en esa figura amarilla de antes de Tononi, vamos hacia abajo como respuesta normal de los controles sanos. Es esta columna de aquí de la derecha. ¿Qué ocurre en los pacientes? Bueno, pues en cuanto a la ventana preestimular, que es este primer valor de aquí, más arriba de la columna de pacientes, en este caso crónicos, bueno, pues los crónicos difieren o tienen una distribución preestímulo menos equilibrada significativamente. En la ventana preestimular. O sea, están un poquito más abajo en aquella figura de Tononi. En cuanto al cambio, pues hay una menor capacidad de cambio, como veíamos antes gráficamente en las imágenes de violín que os presentaba hace un momento. En cuanto a la H, que es ese valor, ese parámetro que es importante para saber, una vez caemos, digamos, en la pérdida de complejidad, hacia cuál de los dos lados vamos, hacia una mayor entropía o una menor entropía. Bueno, pues la respuesta normal, sana, de los controles sanos, sería una modulación positiva. Es decir, conduce la tarea a una red más aleatoria o diversa. Va hacia el lado izquierdo, hacia el lado del gas, si os acordáis. En cuanto a los valores preestimulares, pues los pacientes presentan antes de la presentación del estímulo, una red más aleatoria o diversa y cambia menos con la tarea, como veis aquí, en comparación a los controles sanos. Es decir, bajan también, en el gráfico de Tononi, bajan también, pero bajan menos. Bueno, eso en cuanto a las diferencias entre grupos. Luego lo retomaré en la discusión, le daremos un par de vueltas a ello. ¿Más resultados? Pues las relaciones. Aquí tenemos algunas de las figuras de relación entre parámetros. Parámetros de complejidad y parámetros de conectividad, la Connectivity Strength. Bueno, igual vamos desglosando un poco cada uno a ver qué significa cada cosa. En esta primera figura de la izquierda tenemos encontramos una relación entre una distribución más equilibrada, que son los valores verticales de la medida de complejidad preestimular. En este caso estamos contrastando en la ventana preestimular
complejidad y conectividad, bueno, pues la distribución más equilibrada, que es valores más superiores de complejidad, más arriba en aquella figura de Tononi, correspondería a una menor sincronía global, basal, conectiva, en cuanto a esa medida de connectivity strength. Es decir, aquellos sujetos que tienen una menor respuesta, un menor valor en el parámetro de conectividad preestimular, tienen una red más equilibrada, más compleja. Bueno, para que se entienda bien, bueno, aquí en la parte superior izquierda es donde estarían aquellos pacientes. Estas figuras, estos análisis están hechos exclusivamente con pacientes. Aquí tenéis las claves de colores, que son crónicos, primeros episodios y bipolares. Pero serían estos pacientes superiores a la izquierda, serían aquellos que se asemejan más a la respuesta sana, a los controles sanos. Los controles sanos de haberlos estudiado deberían estar más hacia ese lado. Es decir, de acuerdo a los resultados que acabo de presentar de diferencias entre grupos, bueno, pues los controles sanos tienen mayores valores de complejidad y menores valores preestimulares de conectividad. La segunda figura, pues la segunda figura representa la relación entre fuerza conectiva, connectivity strength, y la medida de complejidad, pero en este caso en cuanto a modulación, en la banda Z. El cambio. Luego, esta figura es mucho más significativa, mucho más clara, de que hay una relación bastante fuerte. Bueno, en esta figura corresponde un mayor cambio en la distribución, un mayor cambio en una distribución menos equilibrada a una distribución menos equilibrada de esa medida de complejidad, correspondería a un mayor cambio de sincronía global, de connectivity strength. Lo vemos también por secciones, que yo creo que se entiende mucho mejor. Aquí, en esta parte morada que he seleccionado aquí, donde tendríamos la respuesta más normal, más semejante o que corresponde a que hay un cambio, una modulación negativa donde la respuesta es menor que la respuesta, los valores de respuesta son menores que los de la ventana preestimular. Hay un cambio negativo. Esto es lo que habíamos encontrado antes que ocurre en los controles sanos. Y además, los valores de conectividad, de connectivity strength, también los cambios son superiores en los controles. Entonces, igual que antes, redondeo aquí un poco los pacientes, donde deberían estar los pacientes que se asemejan más a los valores normales, lo que es esperable en los grupos normales, es decir, que tengan una mayor respuesta, una mayor modulación de connectivity strength con la tarea, y que tengan también un mayor cambio, en este caso negativo, por eso va hacia abajo, que es la parte morada, mayor cambio de complejidad. Entonces, pues eso, los pacientes que se asemejan más a los controles sanos serían aquellos que están en ese extremo inferior derecho. Y esa última figura relacionamos, es algo especial porque relacionamos la modulación con el parámetro preestimular. Es decir, la modulación de la fuerza conectiva, connectivity strength, con la complejidad preestimular. Encontramos que a una distribución más equilibrada, es decir, cuando nos vamos para arriba en complejidad preestimular, el cambio de sincronía global o de conectividad global también se incrementa, la capacidad de cambio, que da una respuesta más semejante a la normal. De nuevo, aquí nos encontraríamos la respuesta más normal con cambios positivos y aquí en este círculo morado donde tendríamos los sujetos también donde la complejidad preestimular es superior, que son aquellos más parecidos a los normales. Entonces los pacientes en este caso que se parecen, se asemejan más a los normales, a los controles sanos, estarían en esa parte superior derecha.
¿Vale? Son complicadas estas figuras de entender, pero bueno, espero que se haya entendido más o menos. En cuanto a estas ya son más sencillas, en cuanto a la relación con las medidas clínicas y cognitivas, ¿vale? También son de algo peor calidad, son menos significativas estas figuras de regresión. Pero bueno, en la primera figura se relaciona la fuerza conectiva preestimular con el rendimiento cognitivo, como ese factor único de la VAX que habíamos medido, en el que un mayor rendimiento cognitivo se relaciona con una menor capacidad o una menor respuesta de sincronía, de conectividad preestimular. Es decir, la respuesta más cerca a la normalidad, que sería tener una menor sincronía. Recordemos que los pacientes obtienen una mayor respuesta de sincronía, mayores valores de connectivity strength preestimular, serían hacia este otro lado derecho. Bueno, pues los pacientes que estarían más cerca de la normalidad, más cerca de los controles sanos, serían aquellos que tienen una menor conectividad preestimular y mayor rendimiento cognitivo, obviamente. En cuanto a la relación con los síntomas negativos, con la BNSS, hemos encontrado también una relación significativa con la connectivity strength preestimular. Es decir, aquellos pacientes con una menor sintomatología negativa obtienen mayor sincronía global basal. Aquí tendríamos un poco los sujetos con una menor sincronía, que estarían más cercanos de la normalidad y que obtienen menores valores de sintomatología negativa. Es decir, aquellos que tienen una medida de connectivity strength más cerca de lo normal tienen menores síntomas. Y por último, la medida de modulación de la connectivity strength frente a la sintomatología. Hemos encontrado también que una menor sintomatología negativa se relaciona con un mayor cambio de la sincronía global. Mayor cambio es lo que es esperable en controles, en pacientes es menor ese cambio. Por lo tanto, aquellos pacientes que estén más hacia la derecha y que obviamente tengan menos sintomatología negativa serían aquellos que se parecen más a las condiciones de normalidad, de controles sanos. Vale, yo creo que esta se entiende un poquito mejor, más intuitivo. Bueno, por último, ya más sencillos los resultados y ya vamos a la discusión. En cuanto al efecto de la medicación, hemos encontrado que tanto en las medidas preestimulares como de modulación de la connectivity strength, el contraste entre bipolares que toman el tratamiento y no toman el tratamiento, hemos escogido a los pacientes con esquizofrenia porque no tenemos esquizofrenia que no tomen tratamiento, bueno, pues no es significativo. Y además no es significativo tampoco la correlación con los equivalentes de clorpromacina. En cuanto a la medida de complejidad, en ambas medidas, bueno, pues no es significativo al contrastar pacientes bipolares tomando y no el tratamiento. Cuando realizamos la correlación con clorpromacina, con los equivalentes de clorpromacina, sí hay alguna significación, una pequeña significación en el broadband, en la banda amplia, en la ventana preestimular, pero el resto no nos da significativo. Bueno, pasamos a la discusión. Bueno, ¿qué cosas relevantes hemos ido encontrando? Vamos de lo más sencillo, de lo que ha sido básicamente replicación, y nos adentramos un poco en lo más novedoso. Bueno, un primer punto sería en cuanto a la fuerza conectiva, al connectivity strength preestimular. La banda amplia, el broadband, hemos encontrado que está incrementado. Esto ha sido replicado, hemos replicado lo de estudios precedentes, como sostenía al principio. Esto sugiere una hiperactivación, como habitualmente sostenemos. En este caso, pues la connectivity strength es una medida que está basada en el PLV, que es uno de los parámetros de medida de conectividad. Por lo tanto, es una medida de sincronía de señales entre sensores y se puede estimar que desde los grupos neurales que subyacen a la actividad que se recoge por cada uno de
los canales o de los electrodos. Por lo tanto, encontramos hay una sincronía global basal que está incrementada y que esto, pues como hemos sostenido en otras discusiones, en otros artículos y también nuestros datos nos lo dicen, pues hay una alteración. Esto puede estar relacionado con la alteración, con la menor capacidad que tienen los pacientes de modular su señal ante la tarea P300. Por otro lado, además, también hemos encontrado una relación inversa con el rendimiento cognitivo. Bueno, sabemos, hay artículos como este que ya has conocido de González Burgos, de que hay una menor actividad inhibitoria en pacientes con esquizofrenia. Esto puede estar detrás de que haya una peor adaptación a las demandas cognitivas de la tarea, detrás de esta peor capacidad de contención de la actividad, por lo tanto se incrementan estas medidas de fuerza conectiva, de connectivity strength. Un segundo punto sería la alteración de la modulación, que se ve disminuida en pacientes, de la modulación del connectivity strength. Todavía no pasamos a la complejidad. Bueno, sabemos que hay un incremento de la potencia Z, de la actividad de banda Z durante la tarea P300, en condiciones normales, pero que se ve reducida, pues, tanto en esas bandas lentas, en Z o en delta, como de la amplitud P300, en esquizofrenia, según otros trabajos. Hay algún trabajo también nuestro de Alejandro Bachiller, bueno, pues apunta o consigue obtener una reducida capacidad de modulación, un menor incremento de la potencia relativa en esta banda durante la tarea P300, que al final siempre obtenemos resultados que se van replicando, que van dirigiéndonos a la misma conclusión. Hay una falta de incremento, de sincronía de red, de conectividad en esquizofrenia, por tanto. Un tercer punto sería cuál es la posible relación con la sintomatología negativa que hemos encontrado aquí. Bueno, pues las bandas lentas pueden estar relacionadas con la sincronización de regiones más distales. Las bandas lentas, como las Z, son aquellas en las que hemos obtenido resultados previamente en estos parámetros. Una sincronía y una hipomodulación, que es lo que estamos mencionando todo el rato, y esto puede alterar la capacidad de integración mental y, por lo tanto, incrementar también esa sintomatología negativa. Hay otros trabajos que estamos intentando abordar otros fenómenos más relacionados con la sintomatología desde otros ángulos. Y vamos un poco ya con la complejidad, cuáles son los resultados de complejidad y su relación con la conectividad, con esa connectivity strength. Bueno, desde la ventana preestimular, aquí pongo la figura de Tononi de nuevo para que nos sirva un poco de guía, porque se entiende yo creo todo mucho mejor. En los pacientes, en este caso pacientes crónicos, encontramos que hay mayores valores en la ventana preestimular, recordaos que estamos ahí todavía. Hay mayores valores de connectivity strength y menores de complejidad frente a los controles. O sea, los pacientes están en la parte un poco más baja de la figura. Y además hay una relación inversa entre esa connectivity strength preestimular y la complejidad también preestimular en la banda amplia. Esta mayores valores de connectivity strength estaría probablemente relacionado con una red menos equilibrada, por tanto, por esa relación inversa que acabo de mencionar, que es una distribución de peso menos equilibrada. La mayor fuerza de conectividad en esta ventana preestimular hace que la red esté menos equilibrada en el sentido de que nos acerca a uno de los dos lados de la complejidad. Nos vamos a ir hacia el lado del gas ideal, obviamente, porque una de las preguntas que estábamos intentando responder es hacia cuál de los dos escenarios de complejidad menos equilibrada nos seguíamos. La clave nos la da la H, como estábamos viendo, como ya he mencionado varias veces. En crónicos hay mayores valores de entropía, de H, por lo tanto la red es menos ordenada y más aleatoria. Por lo tanto, están esto en comparación a controles sanos en la ventana preestimular, insisto. Por lo tanto, esa mayor fuerza de conectividad es coherente con un mayor número de conexiones activas, mayores pesos, en este caso distribuidos, ampliamente distribuidos, que se pueden asemejar o que vayan dirigiendo a esa red más aleatoria en esa ventana preestimular, en esquizofrenia.
Bueno, esto en cuanto a esa ventana preestimular. Pero en cuanto a la modulación, de nuevo ponemos la figura, ¿qué hemos encontrado? Pues que hay en controles sanos, vamos a discutir brevemente qué ocurre en controles sanos. Pues hay una disminución de la complejidad, además de un incremento del valor de H y de la fuerza de conectividad. Bueno, probablemente son las vías secundarias donde está la clave de todo esto, que incrementen las vías secundarias que están mucho más relacionadas con esa aleatoriedad. Si os acordáis en esa diapositiva inicial cuando explicaba la complejidad, hablaba de que las vías secundarias, mientras que la vía troncal está mucho más relacionada digamos, con ese orden, con esa red de orden, con esa parte de orden que pueda tener la red, las vías secundarias quizás están más relacionadas con la aleatorización, con la parte más aleatoria de la red. Bueno, pues esas vías secundarias pueden estar incrementadas, estarían incrementadas en sus pesos con la tarea, que en un punto basal, en un primer momento, esas vías secundarias cambiaran a una mayor, en controles sanos, la modulación es positiva, cambia a una mayor connectivity strength, pero se hace la red menos equilibrada, es decir, bajaríamos, estamos en controles, creo que no salgo yo de donde estamos, disminuiría, como vemos ahí en la figura, la complejidad y aumentaría la H, por lo tanto nos vamos hacia esa parte del gas ideal donde la red sería algo más aleatoria. Por lo tanto, por decirlo de otras palabras, para que se entienda bien, la complejidad a nivel basal estaría, en controles sanos, estaría compuesta por dos tipos de redes o vías. Aquella que decíamos que es troncal, que son pocas conexiones o de menor peso, y aquellas vías secundarias que son de mayor peso, más numerosas, y se produciría una activación de las secundarias, que es la que nos bajaría en cuanto a complejidad y nos llevaría al lado izquierdo de mayor aleatoriedad. Por lo tanto, finalmente la red sería menos equilibrada, más hacia abajo, y la distribución más aleatoria, más a la izquierda en esa figura de tono. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurriría en esquizofrenia? Bueno, pues hay un menor incremento de la fuerza de conectividad y un menor decremento de esa medida de complejidad en ambas frecuencias, ambas ventanas de frecuencia. Y además una relación inversa entre la modulación y la complejidad. Bueno, gráficamente, pues lo que ocurriría sería esto, que habíamos visto que en controles sanos había una disminución, había una bajada hacia menores niveles de complejidad y un poco más hacia la izquierda, donde sería más aleatorio. Los pacientes pues, harían ese mismo recorrido hacia la misma dirección, pero con menor capacidad de cambio. ¿Cuál sería el posible mecanismo de todo esto? Bueno, pues haciendo un resumen, primero vamos a hacer un breve resumen de todo lo que tenemos para que se entienda bien. Bueno, pues en controles tendríamos a nivel basal me refiero a preestimular. A nivel preestimular tendríamos mayor número de vías de bajo peso, o PLV, que es la medida que está debajo de todo ello, como decía antes, y hay un incremento de la conectividad, del connectivity strength, con la tarea, o sea, la modulación. Hay una disminución de la complejidad, en la medida de la complejidad del SGC, y un incremento de esa aleatorización. Esto es básicamente un esquema de lo que hemos dicho hasta ahora. En esquizofrenia, ¿qué pasaría? Pues hay probablemente de partida hay un mayor peso, hay conexiones de mayor peso a nivel basal que podríamos representar o que se podría haber representado por un mayor incremento en la conectividad, esa hiperactivación que estamos hablando todo el rato en pacientes, pero que se incrementa menor con la modulación. La medida de complejidad disminuye menos y también hay un menor incremento de esa medida de H. Al final se resumen en estas flechitas de aquí que pongo. Bueno, por lo tanto, la capacidad de modulación es alterada, como a modo de conclusión. La relación es directa
entre la medida de complejidad basal y de modulación de connectivity strength en pacientes. Esto apoya la hiperconectividad basal en esquizofrenia, que hay una dificultad en la modulación, probablemente menor activación de esas vías secundarias, veíamos que nos íbamos hacia el lado de unas vías más aleatorias, y por lo tanto el recorrido final de todo esto sería que hay una red menos aleatoria o diversa, más regular, ordenada, por el contrario, de lo esperado en condiciones normales no patológicas, en controles. Es decir, la red se hace menos aleatoria y diversa, igual que en controles sanos, pero ocurre menos que en los pacientes que en los controles. Vale. Bueno, ya acabando, esta es alguna figura extra que nos han proporcionado los ingenieros, que yo creo que pueden aportar cosas, como por ejemplo en estas figuras son, tenemos en el eje X tenemos el peso de las medidas, de las conexiones, y la probabilidad relativa de que haya esas conexiones. Bueno, esto básicamente lo que significa, hay unos colores, perdonad el barullo de colores, pero han sido varios ejemplos que he intentado hacer a ver cuál era la combinación que más me gustaba. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos la parte roja, tenemos valores, hay un mayor número de conexiones de bajo peso, y la respuesta se desplaza estos valores hacia la derecha, que significa que hay un menor número de vías de mayor peso. Bueno, esta flecha lo que significa aquí es que hay una especie de desplazamiento desde la línea base hasta la respuesta, donde en un principio en la parte roja hay más vías de menor peso, una mayor probabilidad relativa. Esto pasa a un menor número de vías, pero de mayor peso. Menor número porque cae, los colores amarillos caen. Esta parte de naranja aquí es la superposición de los histogramas. Algo similar ocurriría en los pacientes. Aquí estamos en los controles. Aquí en este segundo caso estaríamos en los pacientes. En otros colores, pero el significado es el mismo. Pasaríamos de más vías de menor peso a menos vías de mayor peso, pero en este caso la transición sería algo menor. Esta figura nos ayuda un poco a apoyar esto visualmente, aunque no hay ningún estudio de cambio significativo al respecto, pero que corresponde básicamente a lo que estábamos diciendo hasta ahora. Esta es otra figura también de cambios posibles, los distintos escenarios de cambio de la complejidad, de la medida de complejidad, donde vemos que es el tercer escenario, donde hay una disminución de la complejidad, que se corresponde también a un incremento de la H, de la entropía. Es decir, tenemos unas vías primarias y unas vías secundarias, y tendríamos las primarias y las secundarias preestimulares, y ante la respuesta las vías secundarias serían las que se desplazan hacia la derecha, acercándose a las primarias. Esto hace que se incremente la regularidad del sistema, disminuya la complejidad. Bueno, esto también se ve apoyado por otros trabajos como este de Javier, donde esta relación la encontraban en todas las posibles combinaciones o cómo cambiaba la medida de SGC y de H. Bueno, pues más o menos la combinación apropiada para este caso es esta. Bueno, en cuanto al rol del tratamiento, pues ausencia de diferencias significativas entre primeros episodios y controles. Bueno, esto nos indica que puede haber un efecto de la cronicidad y del tratamiento, pero lo descartamos porque no encontramos diferencias en bipolares que toman o no el tratamiento en ninguno de los parámetros. En cuanto a especificidad para la esquizofrenia, pues encontramos que también los bipolares tienen una menor modulación, pero solo los crónicos obtienen alteraciones en esas medidas tanto de conectividad como de complejidad basal.
Puede que haya diferentes vías de hipomodulación en bipolares, porque si hay una hipomodulación en bipolares, o también otra posibilidad que se puede discutir es los distintos subtipos o biotipos de esquizofrenia, que bueno, también tenemos otra línea abierta a esto. Las limitaciones del trabajo, pues que no se puede descartar completamente el efecto del tratamiento, necesitaríamos pacientes que no hayan recibido. Hay una posible coexistencia de procesos patológicos en los síndromes de esquizofrenia y bipolares. Por lo tanto, estoy en contra de la consideración de diagnósticos unitarios, como siempre. Tendríamos que hacer algún abordaje también más fuera de los diagnósticos clásicos, basados en biotipos, quizás sería interesante. Y también la poca resolución espacial, aunque la hemos incrementado significativamente, pero la electroencefalografía al final tiene una menor resolución espacial que otras herramientas de neuroimagen. Y el análisis de fuentes también es menos fiable, aunque no lo hemos utilizado en este caso. Pero bueno, a nuestro favor es que hemos aumentado la muestra bastante, hemos aumentado la densidad, hemos replicado hallazgos que ya habíamos encontrado anteriormente, todo es muy coherente con los datos precedentes, o sea que podemos estar contentos con que hemos obtenido resultados más o menos sólidos con toda la literatura nuestra y no nuestra anterior. Las conclusiones, ya para acabar, hay una hiperactividad global preestimular en esquizofrenia, esto es una replicación de lo que ya mencionábamos, asociado a mayores síntomas negativos y un menor rendimiento cognitivo. Una segunda conclusión sería que hay una menor modulación de la actividad Z en pacientes con esquizofrenia y bipolares, asociada también a una menor a mayores síntomas negativos. Y una asociación, tercer punto, sería una asociación entre la hiperactividad basal, preestimular, y una red funcional global menos compleja en esquizofrenia, como habíamos visto en la discusión. Posiblemente hemos encontrado una alterada modulación de la red que va hacia un lado más aleatorio, diverso, más hacia abajo a la izquierda en aquella figura, que es esperable en los controles sanos. Vale, pues esto es todo. Se han dormido. Que no. Es complicado, es complicado. No es nada sencillo, no. A ver, ¿queréis comentar algo? Bueno, simplemente decir que una de las cosas que están, yo creo que son muy importantes del trabajo es de lo que ha ido indicando Álvaro, pues por ejemplo lo que es la capacidad de replicación de los resultados, ¿no? Que al final, pues con ese tipo de métricas siempre te cabe la duda, ¿no? Si van a replicar o no van a replicar, y en este caso, pues con una muestra distinta, con más sujetos, con métricas similares, pues al final acaba replicando, y eso yo creo que es muy bueno, porque apoya que, oye, pues con estas métricas se puede al final pues sacar información robusta, ¿no? Claro, en el sentido de la replicación que dice Jesús, algo que no ha dicho Álvaro, pero que es importante destacar, es que aunque antes, por ejemplo, en el estudio que publicamos en el 18, teníamos 70, en el de Benjamín, como primer autor, eran como 70 pacientes y 70 controles, y ahora hay 130 y tantos, pero esos 70 no están incluidos en estos 130 y tantos, solo están incluidos, pues no me acuerdo exactamente las cifras, pero como 30 o así. O sea, que las muestras son bastante diferentes y pese a ello hay cosas que se replican mucho, ¿no? Y luego yo, si eligiéramos un mensaje relativamente sencillo para resumir esto, yo diría que el cerebro de los pacientes está en condiciones basales donde está el cerebro de los controles cuando hacen la tarea. Esto decirlo parece un poco de perogrullo, pero demostrarlo es complicado, claro. Está más activo, el cerebro de los controles se activa más cuando hacen la tarea, aumenta la connectivity strength, y tiene menos complejidad. El cerebro de los controles disminuye su complejidad cuando hacen la tarea. ¿Os parece? ¿Estáis de acuerdo más o menos con eso? Los que
¿Lo tenéis en la cabeza lo que hemos ido diciendo? Sí, esos son los resultados. Claro. Al final, sí, en una de las últimas figuras que ha mostrado Álvaro, en el artículo de Javier, si recordáis, había una especie como de diagrama que era como dos figuras. Sí, una parábola que tenía un cuadrado en medio. Claro, y dentro había como dos vectores. Esos dos vectores, uno rojo y otro azul. Pero así no, que lo ponga Álvaro. Sí, lo tengo por aquí. Es ahí. Eso al final lo que tratamos de resumir con ello era la trayectoria a lo largo de la tarea de cada uno de los grupos. Que es un poco lo que comenta Vicente. La trayectoria que se ve ahí es en azul los controles, que es una trayectoria que tiene más recorrido, ¿no? Es decir, hay más cambio, más en una dirección concreta. Y también un poco pues la de los enfermos, ¿no? Que es una trayectoria también que va más o menos hacia los controles, pero que no, primero no parte del mismo sitio y no tiene el mismo cambio. Quizás ahí no es exactamente, como veis, el mismo punto de partida, pero bueno, más o menos pueden ir por ahí los tiros. Sí, pero vamos, que no digamos que los controles parten de un punto X y llegan a un punto Y, y en el punto Y es donde están los pacientes en el momento de reposo. No exactamente, pero vamos, pero ese es un punto de más activación y de menos complejidad. Claro. Y tienen una H superior, por tanto es un punto similar al de los controles, que también aumentan la H, también aumentan la entropía. Claro, si os dais cuenta ahí, no parten del mismo punto exactamente los controles. No, bueno, ya, o sea, cuantitativamente no, pero la idea es que los pacientes están a donde los controles llegan, entre comillas. Sí, más o menos. Claro. Y esto, bueno, pues decirlo, pues podía parecer intuitivo, pero demostrarlo, pues claro, requiere todos estos cálculos que son tan difíciles, ¿no? Y claro, tener en cuenta que los están haciendo una tarea sencilla. Es decir, que los pacientes hacen esta tarea sencilla a pesar de tener ya un cerebro hiperactivado, pero lo modulan menos. Pero claro, a la hora de hacer tareas más complicadas, es muy probable que esta situación ya de activación cognitiva cerebral les dificulte el llevarlo a cabo. Por eso seguramente, por ejemplo, tienen una relación, aunque bueno, en estas gráficas que hemos presentado aquí se ve relativamente mal. Tendríamos que eliminar los outliers para que la nube de puntos se vea mejor. Es decir, tienen cuanto peor es decir, cuanto más hiperactiva y menos compleja es la situación basal, tienen más síntomas negativos y menos rendimiento cognitivo. Las dos cosas suponen demandas al cerebro de una persona, es decir, desarrollar una tarea cognitiva o los síntomas negativos que son enfrentarse en definitiva a situaciones sociales, etcétera, que de una manera poco reglada pero muy intensa exigen una modificación cognitiva permanente, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, si la tarea fuera un poquito más complicada, a lo mejor se marcaría mucho más esa tendencia. Sí, pero bueno, yo creo que aquí lo vemos con las limitaciones que tienen estas tareas, ¿no? No sé, vamos, si vamos a la hora de hacer las gráficas más bonitas, pues podríamos poner a los controles ahí también o algo así, ¿no? Que seguramente lo aparecería mejor. Pero bueno, eso es lo de menos, lo de las gráficas más o menos bonitas. Yo lo que destacaría, y yo creo que incluso lo podemos poner como conclusión en el estudio, es eso, que el estado inicial de los pacientes es el estado final de los controles, más o menos. Y por tanto su capacidad de modular, los controles aumentan, o sea, todo lo que aumentan los controles les hace llegar a más o menos donde están los pacientes. Por tanto, los pacientes tienen ya muy poca capacidad de modular, de adaptarse a demandas nuevas. Creo que eso, Vicente, hay que tener cuidado, yo creo, de cara al artículo, porque nos pueden pedir que lo verifiquemos con una gráfica tipo de este estilo. Y bueno, una de las cosas que vimos cuando, si recordáis, en el artículo que luego publicó Javier en Schizophrenia Research en el 2018, que lo ha citado también Álvaro, si no recuerdo mal, una de las cosas interesantes que vimos
fue que en el caso de los enfermos había como dos comportamientos distintos. Una que iba más al hilo de los controles, es decir, refuerzo de vías secundarias, etcétera, y otro que era, curiosamente, no sé si lo recordáis, refuerzo de vías primarias, que al final luego lo dejamos ahí, pero parecía como que hubiera como dos subtipos de pacientes. Sí, dos formas de respuesta, sí. Sí, eso es. Sí, que bueno, y al final no continuamos ahí explorando ni ahondando por ahí, pero probablemente eso se esté viendo aquí, aunque lo tengamos todo amalgamado, que es lo que estamos viendo en esa gráfica. Entonces, quizás ahí ya te digo, no sé si mejor ahí no. A ver, no sé. yo esto que digo es como una metáfora, ¿no? Sí, sí. Pero ese ingeniero dice que no, que eso no puede ser, que hay que demostrarlo Muy cuantitativamente. especulativo, pero claro, como broche final así especulativo. Claro, como frase en el final de la discusión, ¿no? Previamente precedido de todos estos datos, claro. Sí, y de hecho quizás, mira, una segunda parte del artículo podría ser explorar precisamente si este cambio, ¿no?, que ahora estáis observando aquí de forma global, realmente es así, cuando te pones a verlo, ¿no?, pues de manera un poquito más atómica, ¿no?, como se vio luego en el artículo de continuación de Javier, que probablemente pase una cosa similar, o algo incluso que nos permita, pues, detectar, pues, una reorganización incluso un poco diferente a las vías primarias, en otro tipo, ¿no? Una cosa mezclada. Yo creo que es importante que recojamos una muestra más grande y luego ahí tratemos de buscar, de ver si esto se corresponde a los biotipos. Ten en cuenta, por ejemplo, que en el artículo que publicamos de hace año y pico sobre biotipos a partir de la cognición, en los pacientes que estaban clasificados por un rendimiento cognitivo de memoria, atención, etcétera, más bajo, tenían precisamente una connectivity strength más alta. Es decir, parecería lógico pensar que los que tienen que hay pacientes con esa connectivity strength más alta y probablemente con una complejidad más baja y probablemente con una modulación más baja, y esos sean diferentes de los otros en otros parámetros, porque estos que tenían esa connectivity strength más alta en el grupo de cognición más baja tenían además diferencias anatómicas. Si eso puede corresponderse, por ejemplo, con que las conexiones anatómicas sean de peor calidad porque estén menos mielinizadas y demás, pues es algo que deberíamos ser capaces de ver cuando tengamos más casos. Venga, ¿más cosas que quiera comentar alguien? Pues ahora, esta noche todo el mundo a volver a ver el vídeo y mañana quiero un resumen. Bueno. Pues venga, hasta otro día. Venga, Venga, adiós a todo el mundo. hasta luego. Hasta luego. Gracias, Álvaro. Adiós. Hasta luego.